el tema de por sí es como denso, ¿no? Que a mucha gente no le gusta, a mí me encanta. Entonces la idea, el enfoque es, como bien lo dice título de la presentación, es una conferencia sobre gestión de impuestos. Es bastante global, bastante genérica, pero vamos a tratar de la dinámica y muy aplicada. Tengo entendido que el público, me corregirán, hay estudiantes, ¿cierto? Estudiantes, egresados y creo que empresarios. No sé si estoy en lo cierto. Tengo entendido que es el público, ¿cierto? Igual es una charla de una hora y pedacito. Es el tema no es que se profundice, igual es un preámbulo. La universidad es algo como la cuña publicitaria. Estamos en proceso de formular un posgrado en tributaria, una especialización. Creo que para el próximo año estaremos ofertándola. Entonces, un preámbulo que puedan encontrar próximamente. La charla, entonces, la voy a orientar con este tema. Dudas que tengan, con mucho gusto, las van haciendo. No esperen al final porque después se les olvida las dudas que tienen. No. Tengo una duda, tan de buena, por favor. No me escriban en el chat del Teams porque yo tengo la pantalla toda acá en la modo presentación y no puede ver que me escriben. No, hablen el micrófono y piden la palabra y participen, si me hacen el favor. Bien, entonces, vamos a... ¿Qué queremos con la charla? Con este breve espacio. Es reconocer la importancia de la planeación tributaria para reducción de riesgos financieros y operacionales. Es decir, ¿cuál va a ser el eje de toda la charla? No va a ser una charla de impuestos en sí, no vamos a explicar los elementos de cada tributo, que son bastante extensos. Es más, una concienciación, la palabra creo que correcta, de pronto la pronuncié mal, para que se concienticen acerca de la importancia de pagar impuestos, de que es un deber ciudadano, independientemente de que eh, el gobierno, pues que sea, esto no es de política, lo use de una manera u otra manera, o incluso pues, la corrupción que en Colombia existe hace mucho tiempo y quién sabe cuándo desaparezca. No, independiente de eso, hay que pagar impuestos. Y puede que me gusten o puede que no, pero es una obligación, como vemos por ahí. Normalmente las obligaciones entre ciudadanos son pactadas de forma voluntaria. Yo le he puesto a usted, y entonces usted quiere conmigo una obligación de devolverme la plata y lo pactamos, hay un contrato, un acuerdo verbal o escrito. Los impuestos no, no hay un acuerdo, es el imperio de la ley, la constitución y la ley la que me impone esa obligación. Como ciudadano debemos pagar impuestos. Y hay un montón de impuestos y están ligados a un montón de teorías. Básicamente, la teoría que prima es la teoría de la capacidad contributiva, es decir, el que más tiene, más paga, en teoría, ¿cierto? Y bueno, sí, hay que pagar impuestos, que es un tema financiero, pero vamos a conocer algunos de ellos y vamos a mirar, bueno, Julián, obviamente yo no puedo hablar ni voy a hablar de evasión, porque eso no es ninguna universidad, ningún profesor puede ponerse en ese plan. Eso es un tema también de moral y de ética. Pero sí hay que mirar, bueno, yo voy a pagar impuestos, pero quiero como optimizarlos. Entonces, primero vamos a ir mirando cómo puedo eh, tratar de pagar menos impuestos con herramientas legales. Obviamente vamos a quedarnos por fuera de muchas cosas porque hay unas muy especiales que son ya muy en profundidad, pero miremos cómo podemos ahorrar impuestos, algunas estrategias de pronto para optimizar el pago de impuestos. O Julián, igual me toca pagar. Bueno, entonces miremos qué se puede hacer. Pero también hay otro elemento que suele quedar por fuera en los análisis de los contadores o de los empresarios, y el tema financiero no está ligado únicamente al pago del impuesto, que me va a pagar un ejemplo. El contador me dice, vamos a pagar este mes 20 millones, el impuesto que sea. No, Julián, quiero pagar 15. El contador hace sus mañas, eso es una maña, entonces no es legal. Y le pone a pagar 15. Listo, pago menos impuesto. Sí, pero eso implica un riesgo. Por eso acá el propósito del el riesgo financiero operacional. Hay un riesgo porque usted no se cumpliendo con la norma. Y la norma hay que cumplirla, no es opcional, la norma está ahí para aplicarse y la DIAN cuando llegue a fiscalizarme eventualmente, que ojalá que no, me la va a aplicar, ¿cierto? Que es la ley, y eso conlleva un riesgo muy alto de que la DIAN lo detecte, y entonces yo, ¿qué dice la DIAN? Señor, usted tiene que pagarme 20, me pagó 15, venga, págame los 20, más la sanción, más la mora, entonces puede pasar, depende del tiempo, unas condiciones, de tener que pagar original 20 a pagar 30, y hasta más, dependiendo de los casos.
Entonces, al final, también uno tiene que mirar que es mejor pagar lo que me toca, porque puede ser que yo, por ponerme de creativo, perdón por la expresión, termine pagando eso y más. Ese es el enfoque de la charla. ¿Ven? Y pensemos que es una palabra que uno como contador y también que uno cree, o quiere que los empresarios lo entiendan, que el tema es de riesgos. Es decir, cuando yo tomo decisiones empresariales, primero, crear empresas es un riesgo, ¿no? Porque no hay garantizado el éxito. Yo puedo tener el dinero, tener el capital, tener la experiencia, pero pues, abrí un restaurante en el 2019 y tal, llegó pandemia. ¿Quién contaba con pandemia? Es un ejemplo pues, muy extremo, pero puede pasar muchas cosas así en la vida real. Entonces, el tema es de riesgos. Cuando monto empresa, riesgos laborales, contrato un empleado, lo contraté mal, no sé, lo eché, me demandan y gana la demanda del empleado. Hay un riesgo laboral que tiene efecto. Todo riesgo habitualmente tiene o conlleva un riesgo financiero, ¿no? Entonces, la idea es, claro, planeemos, paguemos impuesto, pero pensemos en cómo administro el riesgo. También para no únicamente bajar mi impuesto, no evitar el pago de esas de intereses. Mm, la importancia, entonces, en resumen, digamos, de este inicio, de la gestión tributaria, me permito acá, qué pena resaltar, es, bueno, vamos a gestionar eficientemente los impuestos. Y esta gestión eficiente de los impuestos, desde el punto de vista legal, repito, pues implica esto que está acá, aunque yo, eh, antes de continuar, algo, una introducción o una aclaración, perdón. Los impuestos son muy amplios en Colombia y los hay de tipo nacional, o sea, los que administra la DIAN, los más comunes, el impuesto de renta, el IVA, el consumo, impuestos departamentales, los más comunes, el impuesto de vehículos, que lo administra cada departamento, en este caso el departamento de Antioquia, en la Secretaría de Hacienda, y los municipales, que administra la Secretaría de Hacienda Distrital, los más comunes, el predial y industria y comercio, y que normalmente todas las personas pagamos impuestos, pero que este pago de impuestos va ligado también a mi actividad, fundamentalmente. Aunque, claro, hay particularidades de cada impuesto. Y que cuando yo salgo, digamos, sea como contador, o va a enfocarme desde el punto de vista del contribuyente en general, contribuyente, el ciudadano que tiene que pagar, que tiene que contribuir, bien sea como empleado, asalariado, empresario, pues hay impuestos que yo no me voy a salvar, u otros que tal vez sí. Y que antes de tomar decisiones, yo debería, hay temas muy complejos y hay temas en que yo puedo, y ahorita con la ayuda de la IA, del Internet, yo puedo averiguar las cámaras de comercio o las universidades como el ITM, tienen espacios donde dan o bien asesoría gratuita. Yo en la última diapositiva les voy a colocar les coloqué una pieza, yo estos los comparto y espero que se los compartan también ustedes, donde está el link donde pueden acceder a los servicios del ITM de forma gratuita, pero también pueden ir a las cámaras de comercio, la de Medellín, Aburrá, bueno, hay entidades que se dedican a dar estos espacios, pero en un momento dado hay que consultar a expertos, es sí o sí imprescindible, en un momento dado. Y pongo esto tratando de concientizarlos nuevamente, es la idea de la charla, y es, señor, dependiendo de lo que usted haga, hay que pagar impuestos. Hay unos que no me salvan, pero otros que tal vez sí. Por lo menos seamos conscientes de aquí me voy a meter. Entonces va a colocar ejemplos prácticos. Entonces, caso uno, no, es que yo pasa mucho. Y a veces las más asesorías, si aquí hay contadores y egresados, les llamo la atención. No conozco a ninguno acá porque no veo a ninguno por las cámaras, pero invito a que hagan una buena asesoría a los empresarios. Entonces llega don Pedro, no sé alguien se llame Pedro, no sé, don Pedro, don Pepe. Entonces le pregunto a usted, ve, yo voy a montar una tienda. Yo tengo capital, tengo 100 millones, quiero montar en mi barrio una tienda con productos especiales, productos importados, productos, no sé, naturales, un mercado de productos veganos de pronto, qué sé yo no soy vegano, pero digamos que un producto es desatendido en un barrio X. Entonces le pregunto a usted, bueno, o él tiene la duda, yo que por montar este negocio, ¿qué impuestos debo pagar? Es la primera pregunta de todo empresario que tiene que hacerse, porque recuerden, siempre hay un dicho en los Estados Unidos, pero que se regó por todo el mundo. En la vida hay dos cosas de las que nadie se va a salvar nunca.
la muerte y los impuestos. Todos pagamos impuestos, es cierto, pero hay que mirar cómo hago para que esa carga sea más liviana. Entonces llega el empresario y le dice al contador, o a cámara o a quien sea, yo quiero montar mi negocio y entonces yo cómo hago. Entonces le dice el contador, el que sea, perfecto, creemos una SAS, eso es lo mejor que hay. Resulta que en ese ejemplo que acabo de decir, esa es una asesoría mal dada y hay que tener mucho cuidado. Crear empresa en Colombia es muy fácil, crearla es sencillísimo. Ese documento incluso se baja por internet, es casi que unas medio proforma, usted la diligencia, tal, ajusta, tal. Ahora está en Cámara de Comercio y va a la DIAN, saca ruta, eso es en cuestión de una semana, si acaso, pues probablemente menos tiempo. Eso es rápido, eso es así. Pero primero, crear empresas es muy fácil, liquidarlas, no, liquidarlas cuesta. Porque normalmente uno tiene que pagar para que le ayude a eso, es un enredo, y se demora. Pero al margen de eso, porque yo digo, no, yo creo que yo puedo, yo no voy a liquidar empresas, el tema de la carga. Entonces yo siempre explico eso de esta manera. Cuando uno está montando empresa, pensemos en el empresario contribuyente. Yo necesito arrancar, pero liviano. Es decir, yo siempre explico de esa manera. Yo acá tengo encima, acá está mi espalda, yo necesito que la carga que yo carga, perdón por la redundancia, sea liviana para, digamos, ser más ágil al momento de gestionar mi empresa. Si la carga es más pesada, va a ser más difícil. Cuando yo creo una empresa, uno que recomienda, señor, arranque su negocio, eso sí, lo legal, saque su RUT, de eso es una obligación que toda persona tiene que hacer, ojo con eso, toda persona, todo comerciante, todo asalariado, todo independiente debe sacar su RUT. Eso no cuesta nada, no se deben enredar, eso no, que yo le ayudo un tramitador. El tramitador obviamente cobra por hacer fila, pues, pero en la DIAN nadie le va a cobrar por eso. Eso no, usted puede ir gratis y lo tiene en la DIAN, tiene la obligación de atenderlo. Es un derecho que usted tiene como ciudadano, que la DIAN lo oriente y le haga ese trámite de forma completamente gratuita. Tengo dudas, venga al ITM, Cámara de Comercio, la entidad que lo esté asesorando, gratuito. Listo, saque la Cámara de Comercio, eso sí cuesta, pero igual es una obligación como comerciante. Y arranque por ahí. Y eso implica para usted una carga más liviana. ¿Usted qué tendrá que pagar? Tendrá que renovar Cámara de Comercio, tendrá que pagar Industria de Comercio, aunque en ICA hay diferentes posibilidades, pero es un ICA, un régimen simplificado que se llama en Medellín. En Medellín un régimen simplificado para los empresarios con unas condiciones. Usted acá por ahí, o sea, paga menos impuestos. No va a pagar probablemente impuesto de renta. Bueno, hay unas condiciones, no vamos a entrar en la profundidad en ellas, en las naturales, pero eventualmente puede que no pague. Cuando usa la renta natural, nosotros naturales, pues unas vivas, digamos, sea hombre, mujer, el género que sea, eso no me interesa tributariamente hablando, usted cada año hace unos cálculos. Y si su renta o su utilidad tributaria está por debajo de 1920, en este momento se me fue el dato exacto, es más o menos una utilidad anual de 50 millones, ya lo voy a buscar, me interesa darles el dato exacto y no es más o menos, entonces no es correcto. Aquí lo busco en mi estatuto tributario, porque les quiero dar el ejemplo para que me entiendan de qué estoy hablando. Entonces, aquí encontré la tabla. Si mi utilidad, no mis ingresos, mi utilidad, como natural del negocio que sea la tienda, el restaurante, está por debajo al año 2024 de 51.301.000 pesos, 51 millones, con a pesos de este año 2025, por debajo de 54.282.000 pesos, señor, usted no paga impuesto de renta, no va a pagar. Y usted comenzando su negocio, tampoco va a cobrar IVA. Y usted no tiene que llevar contabilidad inicialmente. Y usted y llevar contabilidad la lleva un contador. Y el contador pues cuesta, ¿cierto? Yo soy contador y pues no es que esté en el mercado, hay que ser sincero, ¿cierto? El contador cuesta y tiene que facturar electrónicamente. Y eso implica un desgaste también, porque tiene que tener computador, pagar una empresa de software para que emita la facturación y todo lo que ello implica. Si usted arca como natural, no hace eso. Pero si usted crea las SAS, que la gente se deja encantar por las SAS, y las SAS son vehículos, son figuras societarias muy interesantes,
que a veces son necesarias. Porque, por ejemplo, si yo voy a venderle al Estado, normalmente la gobernación, por ejemplo, no le compra natural, le compra jurídicas. Me toca crear las SAS. Porque yo quiero comenzar a... Bueno, hay ciertos sectores económicos que piden las figuras societarias jurídicas. Ahora, pues la SAS es la más normal y la más recomendada. Ya no la limitada, la CCA, que existió, todavía existen, pero no se ven casi. Pues bueno, hágalo así. Pero si no está obligado, haga que como natural, que se haga como SAS de entrada, señor. Primero, desde el momento cero. Hoy creé las SAS. Hoy es jueves 20, perdón, es que 20. Estoy adelantado en el tiempo. Hoy es 9 de octubre. A partir de hoy, señor, comience a facturar electrónicamente, porque no puede ser manual ya, electrónicamente. Ya hay un costo. Comience de entrada a cobrar IVA, si está viendo pues productos grabados con IVA, que son la mayoría. Señor, comience a pagarme y no use comercio. Hay que mirar los topes de cada municipio. Eso difiere dependiendo del municipio. Medellín, distinto a Envigado, distinto a Itagüí, los Sabaneta, distinto a Bello. Todos son distintos en industria y comercio. Señor, ojo con esto, lleve contabilidad de una vez. O sea que de una vez consiga un contador a pagarle lo que cobre el contador por llevar la contabilidad, que es importante y es indispensable, pues, es una obligación legal. Pero además, vea el ejemplo que les va a colocar. Si yo como natural comerciante durante este año vendí 100 millones, recuerda que yo cuando comienzo un negocio, yo estoy jugándomela, es un riesgo, yo no sé qué. Ojalá me vaya muy bien, pero los negocios puede que me vaya bien, puede que me vaya mal, ojalá todo nos fuera bien, pero yo estoy probando, ¿cierto? Obviamente yo mido el riesgo. Y mi utilidad de este año fue de 100 millones de pesos. No, coloquemos más bajito, utilidad, 20 millones. Si usted fuera natural, o sea, comienza como natural, usted no va a pagar impuesto de renta. Si entra como jurídica, las jurídicas siempre pagan impuesto de renta, casi todas, al 35% de la utilidad. Entonces, el ejemplo, natural, se ganó 20 millones, impuesto de renta, cero. Te lo juro, cero. Jurídica, renta líquida o utilidad tributaria, utilidad en renta, 20 millones. Valor a pagar, 7 millones de pesos. Ni la diferencia. Entonces, hay un riesgo, hay que medir, pero los riesgos no desaparecen. Usted, por más que a su carro lo blinde, por más que su carro tenga despolarizados, el riesgo de robo persiste, pero el riesgo disminuye, ¿cierto? Considerablemente. Igual acá, yo no quiero pagar impuestos, no estamos hablando de evasión. Yo quiero bajar mi carga tributaria, es el término técnico, quiero bajar mi carga. Señor, pues miremos el escenario, el caso que les acabo de decir, algo muy básico, pero yo antes de, porque cuando usted ya hace las cosas, después de es muy difícil. Se puede hacer, pero es más difícil. Uno previo a hace todos esos escenarios y ejercicios de planeación y de asesoría, bien sea por internet, bien sea en la universidad, en la diaria, en una oficina de orientación al contribuyente. Obviamente la DIAN tiene sus formas y de pronto hablan muy técnicamente y no entienden o ellos están buscando otra cosa. Bueno, usted no le da confianza, no importa, para la universidad. Entonces, todo el escenario es, hay que buscar optimizar la carga fiscal de manera legal, no solamente yo ya, legal y ética. Pero bueno, alguien dirá, pero la ética, bueno, yo sí respeto mucho eso, pero no importa la legalidad, evitar pago de sanciones, porque necesito mejorar mi flujo de caja o liquidez. Por ejemplo, una vez ya que está la diapositiva, yo aquí, yo aquí, bueno, voy a llegar ahorita y les voy a explicar otro más detalladito, pero no solamente es pagar impuestos, yo tengo que organizarme, porque claro, el escenario uno está tratando de no pagar. Hay casos en que se puede pagar, no se puede, perdón, evitar el pago, como les acabo de decir. Hay casos muy difíciles. Yo me gano al mes, no sé, un empresario vende 1.000 millones. Eso pues, alguien dirá en efectivo, eso ya es evasión, ¿cierto? Eso ya es otra cosa, de la cual no voy a hablar. Eh, yo no quiero pagar predial, entonces no compre casa, pague arrendamiento, pero en Medellín es muy caro pagar arrendamiento, entonces ¿qué me sale mejor? ¿Comprar vivienda y pagar predial o mejor hago arrendamiento? Escenarios que hay que analizar de costo-beneficio. Lo que les decía ahora, evitar sanciones, es decir, el riesgo, controlarlo. Pueden existir beneficios tributarios, ahorita les voy a explicar algunos. Hay unos muy especiales,
han tendido a disminuir, porque antes había más, pero hay algunos que todavía persisten o perviven, digámoslo así, sobreviven, la palabra más exacta. Vamos a ver cuáles nos pueden servir. Y bueno, esto es lo que les decía ahora. Hay que tomar decisiones estratégicas, pero informadas. Hola, alguien levantó la mano. Dale, Juan, creo que acá me alcanzo a ver. Dale, Juan. Buenas tardes, Julián. Ve, con respecto a ese tema que estás tocando, cuando uno empieza a hacer planeación tributaria con una persona natural que viene en un proceso de crecimiento dentro de su negocio, pero que lo que más le preocupa es ese tema de impuestos, IVAs, porque sus costos van aumentando, ¿cierto? ¿Cómo hace uno o cómo interfiere uno entre el cliente y esa expectativa de mi negocio se puede ir a la quiebra porque si pago más impuestos y no me quiero convertir en una SAS, pero tengo unos ingresos ya demasiado altos que posiblemente por topes me van a obligar a ser responsable de este impuesto sobre las ventas? ¿Cómo puede uno ayudar a esta persona o hacerlo entender de que el crecimiento también tiene unos costos adicionales? Juan, mira, bueno, en la presentación no lo mencionaron. Yo soy contador ya también hace unos añitos y me dedico principalmente a docencia, pero también a asesor de empresas. No es mi dedicación exclusiva. Estoy más dedicado en docencia, pero también tengo clientes. Y eso que usted dice, creo que nos ha pasado, además de que usted es contador, ¿cierto? Nos ha pasado a muchos. Entonces, digamos, uno como contador, uno primero tiene que ser consciente de varias cosas, ¿no? De que uno no trabaja para la DIAN, ¿cierto? La DIAN nunca me ha pagado a mí un peso. Uno trabaja es para el cliente, ¿no? Que es quien le paga a uno y que uno trata de defenderlo a él. Entonces, esa es la responsabilidad de uno. Pero uno está metido en un sándwich como contador, digamos. Además del tema ético que está metido en todo, ¿no? Pero digamos que dejémoslo en stand-by el tema ético. Digamos el tema legal. Porque, bueno, primero porque yo como contador, si es una empresa que lleva contabilidad, pues yo firmo. Y la firma del contador da fe pública de que lo que está en esas declaraciones son tomados fielmente la contabilidad y que la contabilidad se lleva con las normas contables y que es la realidad económica del contribuyente. Entonces, primero el efecto es para mí, como contador, es un efecto egoísta, pero pues al fin y al cabo, pues yo pienso en mí también. Entonces, el riesgo para mí de yo ponerme a firmar una cosa que no está acorde con la ley, también puede implicarme que me quiten la trata profesional, me la suspendan, en fin. Pero, digamos, dejemos eso de lado, pensemos en en el contribuyente. Entonces, hay una labor, digamos, un poco de persuasión, tal vez sea la palabra, en el cual nosotros como contadores tenemos una responsabilidad muy alta. A veces en pregrado, en la universidad que sea, pues ya he dado clases en varias universidades, para estoy dedicado a tiempo completo al ITM, pero ya estaba en otras, públicas o privadas. Ya llevo dando clase 15 años. Y es normal que a veces los profesores que dan las clases de impuestos, o los micros de las universidades, las mallas curriculares, no se enfoquen en lo que les voy a comentar. Algunas sí, probablemente, pero no lo enfocan tanto y es la importancia de la comunicación efectiva del contador. Es decir, el empresario que está pensando, puede que erradamente o no, en su negocio, en rentabilidad, que quiere ganar más y más plata, si esa es su idea. Y por otra parte está el Estado que me quita plata, ¿cierto? Entonces, eso para mí es un hueco, dice el empresario. Pero yo como contador conozco la norma y conozco los riesgos. Entonces, mi deber es transmitirle, tratar, que a veces hay gente muy terca, ¿no? Hay gente que sí la coge de una, incluso son más hábiles que uno cuando de impuestos se refiere, con empresarios son muy hábiles. Trate de transmitirle eso. Entonces, un ejemplo, impuesto de renta. El impuesto de renta, digamos, uno con la dedicación, con el tiempo, es un problema en la práctica, muy frecuente. Los empresarios
toman decisiones a veces muy impulsivas. Estamos hablando de las empresas pequeñas y medianas. Las grandes son muy organizadas. Pequeña y mediana es así encima. Y uno como contador, cuando uno piensa, es que ya vendí eso y no ya qué se va a hacer, ¿cierto? Entonces, decirle al empresario, tratar de incluir una cultura de una efectiva planeación más amplia, no la tributaria, una planeación de la empresa que deriva de ahí la tributaria, ¿no? Entonces, si él con tiempo me dice, Julián, es que yo voy a hacer esto y esto, entonces yo puedo sentarme con tiempo y cranearme estrategias que le ayuden a él a pagar menos impuestos. Entonces, no, hagamos una cosa, este negocio, hagámoslo de esta manera, facturemos por aquí mejor, sintamos este negocio mejor. Usted llega acá con su empresa vendiendo esto, pero este producto nuevo, coloque el nombre de su mamá, que es su mamá, o su hermana, no sé, un amigo que no cobre IVA, ¿cierto? Entonces, con tiempo. Igual hay momentos en los cuales ya se vuelve muy difícil, porque cuando estamos hablando de 100 millones, pues para mí es mucha plata, ¿cierto? Para mí es mucha, pero en términos empresariales eso no es nada, ¿cierto? Seguramente una tienda venderá eso en un mes. No utilidad, en ventas, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de 1.000 millones, 2.000 millones, ahí ya el tema se vuelve muy complejo. Entonces, para mí el tema es con tiempo, planear, pero y tratar de ayudarle a él. ¿Qué formas de ayudarle? Buscar herramientas para aumentar deducciones, aprovechar de pronto con la renta exenta. Por ejemplo, ahorita, bueno, veámoslo de una vez. Verificar si de pronto el régimen simple sirve, que a veces sirve y a veces no sirve. Hay casos que totalmente sirven. Pero sobre todo, en el tema del IVA, particularmente en el IVA, que es muy complejo con los empresarios, hacerle entender varias cosas. Lo primero, que esa plata no es de él. Es que recuerden que yo en renta acepto la queja del empresario. Porque al fin y al cabo en renta, sea el empresario, asalariado, independiente, yo me gané, yo trabajé, yo me la sudé, me gané 100 millones. Y de mi plata el Estado me saca tanto porcentaje. Entonces yo entiendo que al empresario eso le disguste, porque es plata de él. Igual es una obligación, pero es plata de él. Me dice, bueno, pero es que el IVA, recuerden que en el IVA es una intermediación. Recuerden que el IVA está el Estado, o sea, la DIAL, y quien paga el IVA no soy yo como empresario. El IVA lo pagamos los ciudadanos. Cuando yo voy a hablar empresas, cuando yo voy al de uno, cuando yo voy al Éxito, cuando yo voy al Dollar City, yo ciudadano, cuando compro ese producto, yo pago el IVA, yo Julián lo pagué. O sea, a mí es el que me duele porque yo pagué el impuesto. El empleado simplemente lo recauda, pues factura, lo recauda, lo guarda y cada periodo de tiempo se lo pasa a la DIAN. El empresario debería ser o debe ser consciente de eso, nosotros explicarle a él, señor, esa plata no es suya. Yo alguna vez, hace años, muchos años, recién comencé a trabajar, un empresario que me dejó marcado por lo organizado que era y hacía eso. Pues él era consciente y la plata que él recibía, más o menos con la secretaria hacían cuentas y iban guardando en una cuenta aparte. Iban guardando en una cuenta aparte. Entonces, porque era consciente que esa plata no era de él. Entonces yo recuerdo que la primera vez que yo monté la declaración de IVA, el IVA bimestral, en ese entonces, le iba a pagar como 20 millones. Yo estaba comenzando, yo me asustaba y yo dije, señor, ¿qué le voy a decir? Cuando fue, no, él ya sabía. Listo, Julián, ¿cuánto es? Claro, toda la operación pues del IVA, generado, descontable, IVA de ventas, IVA de compras, saldo, señor, le va a pagar 15. Listo, Julián, tai. Entonces yo quedé como sorprendido. Y esto me di cuenta de lo que le acabo de decir. Él guardaba la plata. Entonces, es concientizarlos de que la plata no es de ellos. No se pueden gastar plata que no es de ellos. Aquí entraría este punto de mejora de flujo de caja y liquidez, porque, claro, cuando usted llega donde otro contribuyente que es lo más habitual y le dice, señor, el IVA le va a pagar 40 millones, él dice, la plata no la tengo. Y uno se pregunta internamente, porque uno le dice a él, ¿y cómo fue a gastar lo que no es suyo? Cuando llevo contabilidad, el IVA generado, el IVA de las ventas, se reconoce como un pasivo. De entrada se reconoce como un pasivo. O sea, es una obligación que yo tengo con el Estado. Entonces, es esa labor, digamos, primero de pedagogía con el contribuyente. Segundo, de ayudarle a manejar o a mejorar su flujo de caja. Es decir, esa plata trate de no gastársela, trate de guardarla. Pero además
el tema que a veces hay que tener cuidado uno como lo dice, ¿no? Porque si uno no tiene cuidado, pues uno tampoco va a perder el cliente, ¿cierto? Uno también necesita trabajar. El que trabaja como nosotros porque necesitamos trabajar, trabaja porque le gusta, pero porque necesita, y no se va a echar al cliente enemigo. Entonces hay que buscar las palabras correctas, que a veces es más difícil. Pero lo otro que genera más presión es decirle al contribuyente la verdad. Esta es la verdad, pero una verdad más cruda. Señor, nosotros, vea que la DIAN cada día, con el tema de la data, y ya, bueno, sí, la Big Data y todo el tema tecnológico, la DIAN muchas veces sabe más que yo. Este año comenzaron, hace años, pero este año están haciendo visitas previas de fiscalización. El IVA no se me ha vencido y le dan, está llegando, es que ayudarme a montar, es que ayudarme. Y eso funciona porque la DIAN está pues, buscando recaudo, el gobierno tiene problemas de liquidez y está buscando más recaudo, pero porque la DIAN ya sabe casi que a la par conmigo el IVA. Entonces yo le digo al ciudadano, oiga, al contribuyente, mucho cuidado, nosotros estamos facturando electrónicamente. Hace años, cuando se emitían facturas en físico, tengo pena, pero lo digo porque para una empresa, yo no aconsejé eso, pero lo vi porque pues, me tocó apenas aprendiendo. Como todo era en físico, el empresario cogía y anulaba facturas. Listo, vea, pago el menos IVA. Así lo hizo. Así se hacía mucho tiempo. Ahora es muy difícil. Todas las facturas son electrónicas. En tiempo, prácticamente tiempo real, la DIAN sabe yo cuánto vendí. La DIAN sabe cuánto es mi IVA generado. Cuando le va a fiscalizarme, es muy fácil que las evasiones todas dejan rastro, pero hay evasiones que son más difíciles, digamos, de que la lo detecte. Digamos, el riesgo es muy bajito, porque hay empresas que se inventan deducciones, hacen contratos, hacen todas unas figuras, hacen pagos simulados, en fin, hacen toda una estrategia tributaria, digamos, mal llamada estrategia tributaria, es más evasión, pero hay riesgo, pero el riesgo es bajito. Pero cuando hablo de IVA, en el IVA hay poco que planear, porque el IVA, el riesgo es muy alto. Cuando usted se mete en IVA, el riesgo de que le haga es muy alto por el tema de la facturación, tanto en ventas como en compras. Eh, ¿Cómo dígale al cliente, señor, vea, pues si usted quiere, hagamos esto, pero es que si la lo detecta, se viene la DIAN, nos obliga a pagar lo que dejamos de pagar y nos impone, usted la tasa, y nos pone sanción de tanta plata más la mora. Vea, señor, por ahorrarme 10 pesos, va a terminar pagando otros 50. Entonces, es la forma. Ahora, hay estrategias, sí. Entonces, por ejemplo, fraccionar el negocio. Hay que tener cuidado, pero se puede hacer. No, es que yo tengo un negocio, yo soy responsable de IVA, tengo que facturar con IVA, lo que les decía ahora, lo que usted me preguntaba, ya el negocio está creciendo y él no quiere pagarle más a la DIAN. Bueno, digamos, no es la DIAN, la DIAN no sirve de plata, es el Estado, porque la roban en lo que se la usen. Eso no es, por desgracia, como ciudadanos sí nos importa, pero acá pues hay que pagarlo, ahí se la roben, digamos, sin hablar pues de política, eso es un tema de mucho tiempo. Eh, no, entonces miremos una cosa, creo, hay que mirar otros elementos. Yo conocí un señor, no fue cliente mío hace años. El señor tenía asaderos de pollo en la costa, tenía como 20 asaderos, no pagaba ahí, en ese entonces iba, entonces pagaban era ahí en los restaurantes, no impuesto que somos como hoy, y no pagaba IVA, y como usted hace, no, es que este está a nombre mío, este es a nombre de mi mamá, mi papá, eso no sé si tenía muchos hijos o qué sea lo que tenía, pero eran como 20 personas, a nombre de negocios distintos, claro, todos eran los responsables de IVA. Entonces, ahí el tema es distinto, porque la evasión, por ejemplo, hablemos de renta. ¿Listo? Entonces, la evasión más normal que se hace, yo voy a vender una casa y la casa en realidad me la van a pagar por 1.000 millones, pero es que el impuesto de renta, es que los gastos, los derechos notariales, entonces que todo lo que quede por 200, eso se ve mucho. Correcto no es, pero se ve mucho. ¿Listo? Y digamos que es una evasión, en teoría, sencilla. Yo llego al notario 200 y el notario tiene que respetarme ese valor. Desde que no baje el catastral, el notario, incluso bajando, pero el notario ya no se puede, me tiene que creer. Yo digo que es la verdad y me tiene que creer. Listo. Pero claro, listo, señor. Vamos que nos ahorramos un impuesto. Pero la pregunta es, ¿hay
800 millones de diferencia. ¿Usted qué hace con esa plata? Usted no le puede decir a la DIAN en la renta, ingresos 200 millones. Y con eso me compré una casa de 1000 y no debo plata. Entonces dice la DIAN, pero ¿cómo así? Ese incremento patrimonial no me está cuadrando, ¿cierto? Tengo un montón de plata que usted me dice que compré una casa, pues no le da plata a nadie. ¿La plata de dónde salió? Activos que aparezcan sin justificación, pues evasión pasada, ¿cierto? Entonces, aquí también puede pasar. Me puedo generar estrategias y cojo ese negocio y lo coloco a nombre de un montón de personas y puede que me sirva inicialmente, pero primero de confianza, ¿no? En los negocios, lastimosamente en la familia ni se puede confiar, porque donde hay plata de por medio, todo el mundo quiere ganar algo, ¿cierto? Y yo puedo confiar en unos cuantos, mi mamá, mi esposa, mi hijo, pero 20, o, bueno. Entonces, primero el tema de confianza, el tema de control. Yo como contador, ¿cómo hago para controlar todo eso? Y se vuelve, entonces yo acompañar la contabilidad de 20 personas, ¿y cómo hago? Pero además toda esa plata es mía. Entonces al final todos vendieron toda la plata, pues perdón, todos esos bienes y generaron plata y me la van a entregar a mí. Entonces, yo cómo hago con toda esa plata si nunca la mostré. Es decir, vea que el tema de la evasión, que no es la idea de la charla, pero bueno, se dio la discusión, el tema de la evasión se ve muy complejo. No únicamente el tema ético, el tema legal, el tema de que la DIAN ha estado haciendo concursos y ha estado vinculando mucha gente. La DIAN, su personal, ha estado incrementándose bastante, ha estado creciendo, tiene fallas, pero invierte en tecnología, tiene afán de recaudar plata. Los bancos reportan, las empresas reportan. Y si yo no tengo cuidado, pues se me hace un enredo más grande. No sé si Juan me desvié mucho o era por ahí la idea que tenía. Pues de pronto me extendí más de lo que debí. No, así está perfecto, sí, quedó muy claro, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y yo sé que la respuesta genera frustración, pero me gustó la pregunta porque me dio pie a buena parte de la charla. Y es ser conscientes que se paga mucho impuesto, ¿sí? Que difícilmente alguien va a pagar impuestos sonriendo, ¿cierto? Porque pues es plata de uno y a uno le duele. Uno con esos 100 millones, 1 millón, la plata que sea, uno se puede ir de viaje, ir a un restaurante, hacer cosas para uno y no hacerle al Estado. Pero si aquí somos contadores, seamos conscientes. Además de algo más, yo no puedo cargarme problemas ajenos. Julián, ¿cómo así? Sí, usted es el contador del cliente, pero ¿quién está pagando impuestos? Es su cliente, no usted. Usted lo está aconsejando, lo está asesorando. Usted se pone, y algunos primero, por ponerse a ayudar al cliente, caso uno, firman cosas, digo cosas, hablando de declaraciones de impuestos, con problemas y ustedes pues lo sancionan. Pero hay un problema más grave aún, más grave, y es, lastimosamente, tengan iniciativa, pero informen. Porque también conozco muchos contadores que por pesar, entonces a mi cliente le va a pagar la renta, ahorita que estamos en época de rentas, le va a pagar 20 millones. ¿Listo? 20. Y, no, qué pesar, pongámosla a pagar 5. Vamos a pagar 5 con evasión. Y usted al cliente nunca le dice, nunca le dijo. El cliente muy contento, yo pagué 5. Llegó la DIAN y se dio cuenta. Y el cliente va donde usted, venga, ¿cómo así, Juan? ¿Qué pasó acá? Es que yo le ayudé, pero usted nunca me dijo a mí nada. Entonces, el cliente le va a caer a usted. No, Juan, yo no sé. Usted fue el que la hizo mal, yo no sé impuesto, de que sabe es usted. Usted ayúdeme con la sanción. Entonces, si van a hacer cosas que no es lo correcto, pues lo van a hacer, infórmele al cliente. Infórmele. Dígale, venga, don Pedro, vea, va a pagar 20, es lo legal. Ay, ¿cómo así? Entonces, yo lo he hecho, me ha tocado. Entonces, me pasó hace poco. A una cliente le va a pagar 15 millones. Yo le dije, le va a pagar 15. Ay, Julián, toda esa plata yo no tengo. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo le dije, ¿usted cuánto quiere pagar? Que 3. La renta se la cuadra para que de 3, pero esa renta está mala. Eso, le dije así de frente. Y quedó el registro, que no tiene que guardar evidencia de todo. Si no, después se les olvida, ¿cierto? Y después se las lleva el viento. Listo, 3. Pesos de evasión, le dije. Y se le dan, llega
no tenemos cómo defendernos. Y yo no respondo. Pues obviamente lo hablé de unos términos más suaves, no así tan fuertes. Pero le quise decir eso y yo no respondo. ¿Pues asume riesgo? Me dijo, yo asumo el riesgo. Listo. Vea que aquí yo por lo menos no es una labor, no es muy ético lo que hice, sí, está bien, lo admito la culpa. Pero uno está más tranquilo, porque quien asume el riesgo es él, o ella en este caso, y yo le informé. Pero eso pasa desde una renta pequeñita hasta un IVA, hasta un renta inmenso, hasta un ICA, siempre informarle al cliente. Bien, voy a continuar casi más preguntas con mucho gusto. Entonces, todo ciudadano tiene unos deberes. Entonces, vamos charlando otro rato y que ustedes me van comentando y me van preguntando. Inscribirse en el RUT. Recuerden lo que les decía, todos debemos inscribirnos en el RUT. Y aquí un comentario, recuerden, no sé si sepan, pero es bueno que lo conozcan, que la DIAL, creo que fue la semana pasada, o tal vez esta, ya es jueves, no, yo creo que fue la pasada, eh, emitió una resolución unificada. La DIAN emite cada año, bueno, frecuentemente, resoluciones de RUT, resoluciones de exógena, de facturación, de N cantidad de temas, y uno es loco buscando por todas partes, ya todo lo unificaron, lo compilaron, como decir el decreto único reglamentario, para que lo tengan presente. O sea, eso está compilado ya. Hay que declarar y pagar oportunamente, ya sabemos, si no declaro y pago oportunamente y de forma correcta, pues implica unas sanciones. Debo conservar documentación y informar cambios, es lo más básico. Pero también tengo unos derechos, lo que les decía ahora. La DIAN tiene la obligación de atenderme de forma gratuita, no me puede cobrar por atenderme, por sacar un RUT, por consultas, también tiene que hacerlo de forma gratuita. Así no se comprometan, porque ellos no pueden comprometerse a dar conceptos o asesorías. Eso no, uno no va a leer a que lo asesoren, sino que lo orienten. Ellos no pueden estar, digamos, compartiendo información, la información es reservada y tienen que respetar un debido proceso. Todo tiene un proceso, todo está arreglado, todo está reglamentado en la norma y usted tiene que respetarlo. El marco normativo nacional es abundante, recuerden. Aquí un comentario, aquí hay egresados o contadores, pero siempre yo en clase lo digo, en pregrado y en posgrado, también de clase en posgrado en impuestos, y es no vayan, hay gente por el afán o por la inexperiencia, entran y googlean y donde aparezca la noticia, ahí la leen y con eso trabajan. No, señor, el Internet, incluso las IA, dan respuestas no precisas. La recomendación siempre es ir a la fuente. La norma tributaria, su fuente principal es el estatuto tributario. Ahí está la fuente normativa. El reglamentario, el día 25 también. Aquí no lo coloqué en la presentación. La solución única, reformas tributarias, siempre acudan a la fuente, es fundamental. A nivel municipal, es el acuerdo vigente, es el Medellín, ese 93, es fundamental. Siempre cuando consulto, clave. Para poder planear, debo conocer. Si yo no conozco, que es otro clave, yo no puedo planear si no conozco, claro, no tengo ni idea. Pero cuando conozco, yo lo explico en clase. Lo tributario tiene algo complicado y a la vez bonito, que es lo que a mí me encanta de la tributaria. Yo tengo que coger dos conocimientos y hacer como un match. El buen asesor tributario y el buen planeador tributario debe conocer prácticamente, dominar la norma. Todo es imposible, hay muchas normas, pero sí debe comprenderlas muy bien. Pero esto no basta. Eso no es teoría. Recuerden que las leyes no son teoría. Las leyes son prácticas porque hay que aplicarlas. Pero esto no basta. Que por otro lado, yo debo conocer mi cliente. Y conocer mi cliente y la norma es lo que me permite hacer las cosas bien, evitarme sanciones y poder planear. ¿Qué pasa cuando llega alguien y conoce muy bien la norma y no conoce al cliente? Pues no hace nada, porque yo qué voy a saber, no sé qué hace él, no sé qué está pensando, yo que le voy a ayudar. Pero, y llega también el otro, al contrario, conoce al cliente, perfecto, y no conoce la norma, tampoco hace nada. Este es el reto de la tributaria, conocer a su cliente y conocer la norma y poner a trabajar ambos conocimientos. Bien, son las 4:55, ¿no? Que podemos estar otros 15, 20 minuticos. Y si hay preguntas, con mucho gusto. Hablemos de los
Voy a saltarme algunos y hablar como de los principales y para que lo tengamos claro. Recuerde la presentación, gestión de los impuestos. Vamos gestionando. Gestionar el impuesto parte de conocer la norma, que es donde nace la obligación tributaria, conocer mi cliente. Pero gestionar el impuesto implica, los impuestos implica, bueno, conozco la norma, conozco mi cliente, busco cumplir con el impuesto de forma acertada. Acertada es cumpliendo la norma, evitando la evasión, y si la voy a hacer, conozco las consecuencias y entremezclo lo tributario con lo financiero para hacer una gestión efectiva de los impuestos de los ciudadanos y los contribuyentes, empresarios, asalariados, llámese pues quien sea para pagar el impuesto. Y hablemos va a hablar de dos impuestos. De este no me interesa hablar. Los más relevantes, complejos, tal vez comunes, y es renta e IVA. De, de renta, de renta, tener cuidado que en renta estamos hablando de básicamente dos sujetos. Pueden haber más sujetos muy especiales que inversiones del exterior, que los EPs, bueno, jurídicas y naturales. Recordemos que son obligaciones que tienen dinámicas distintas. Normalmente las jurídicas, normalmente no, siempre la renta una jurídica o natural que lleva contabilidad, pues parte de una contabilidad. Y ahí viene otro comentario antes del siguiente punto. Yo no puedo entrar asesorar a un cliente de forma acertada en el impuesto de renta de jurídica y naturales, que lleva contabilidad, si la contabilidad está mala. Todo parte de la contabilidad. En naturales, que estamos en época naturales, todavía estamos más o menos 2 semanas más para que termine vencimientos. Naturales, comprender algo en la práctica muy complicado. Y yo sé que más de uno me da razón porque lo ha vivido, o yo lo he vivido, pero es muy normal. Cuando yo hago renta de jurídicas, la dinámica, entre comillas, es más fácil. A veces me parece más difícil, pero es más fácil, por lo menos en la fuente de la información, porque la jurídica lleva contabilidad, tiene soportes, yo puedo acudir al software, imprimir los balances el balance de prueba, auxiliares, comprobantes, voy a los a donde está archivada la información, tengo dónde acudir. Y la jurídica, como ya contabilidad, yo puedo hacer mis proyecciones. Recuerden que la DIAN tiene una información estadística de recaudo por impuesto. Me puede servir para planear tributariamente hablando. Yo ya sé que el sector económico, código CIU, va a inventar a cualquiera 2220. Eh, Tengo un margen de tributación del 5%, entonces yo sé que puedo pagar mínimo de 5. Bueno, hay formas de planear. En naturales también hay bases estadísticas. Pero acá el problema, y me lleva mucho a la planeación, a la gestión, y es que la natural no lleva contabilidad, salvo que sea comercial, pero asalariado, pensionado, agricultor, entre otros, no llevan contabilidad porque no son comerciantes, no es una obligación únicamente de los comerciantes, del Código de Comercio. Me acuerdo del artículo 19, creo que es la obligación, o el artículo 20. Eso implica un reto, y el reto es que yo debo tener la capacidad de, no únicamente exógena, que es una recomendación, las personas, de forma para mí responsable, están haciendo rentas únicamente con la exógena. La exógena, la DIAN lo ha dicho siempre, cuando usted baja el formato, una fila dice, la DIAN, esta información es una guía, es una orientación, y no lo exime usted revelar su realidad económica financiera. Pero además, porque este año la exógena ha salido con muchos errores. Ayer lo decía con un grupo, pensé que había pasado únicamente a mí, pero la ha pasado a varios. Desde una exógena, la bajé, yo la clasifico, la organizo. A los 15 días la bajé con mucho tiempo. A los 8 días la volví a descargar y era distinta. Tenía, creo que menos registros, bueno, y pasó con uno y me pasó como con 4 contribuyentes. Entonces tengan cuidado que la exógena no está precisa, está con errores y está cambiando. Entonces el reto acá, recuerden la charla, gestión de los impuestos,
Yo cómo gestiono el impuesto jurídico es más fácil, porque hay unas proyecciones, hay estados financieros, hay unas fuentes de información más confiables. Facturación electrónica, yo puedo descargar del sistema lo que facturé, lo que me facturaron, nómina electrónica, pero como naturales, yo cómo gestiono ese impuesto. Es más complicado, ¿no? Y aquí el reto es, la información la tiene mi cliente. María, salariada. Yo no la tengo, yo no llevo contabilidad. El reto es, digamos, es una recomendación, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir, a los contadores nos falta en la formación, pero la tenemos que adquirir, no es excusa. Yo estoy trabajando y no puedo decir a mi cliente es que no me enseñaban eso, no, señor, pues contrato a otro. La capacidad de comunicarse de forma efectiva con el cliente, pero generar una feeling con el cliente de forma tal que él me entienda y yo le entienda, que yo le comunique y él me comunique, porque si esta información la tiene él o ella y yo voy a montar la renta y ella se le olvidó decirme que tenía una casa y la casa no está en exógena, hay municipios que no reportan eso, Medellín lo hace, pero hay municipios que no reportan las casas. Cuando se compra, la notaría lo reporta. El notario no lo hace, digo, muchas veces no lo hace. Medellín sí, hay algunos que no. Eh, y ya no, en zona no está, ella no me reportó, esa renta me va a quedar mala. Y entonces puede que pague poquito impuesto o pague mucho o lo que sea, pero hay un riesgo alto de la posible sanción porque estoy omitiendo activos, que eso tiene una sanción tributaria bastante onerosa. En renta. Y en renta siempre recuerden, la dinámica de que se paga renta es tomar los ingresos, resto costos, deducciones, exentas, descuentos, me dan una renta líquida gravable y que con ese juego de depuración se paga el impuesto de renta. ¿Cómo lo puedo gestionar bien? Todo parte de la información. Hoy hay software más avanzados, hay IAs que usted le tira un prompt y le ayuda a liquidar, hay que organizarlo, pero siempre es pensando en cómo gestiono esto. ¿Cómo hago? Primero, yo tengo que partir de conseguir la información para encontrar el impuesto real. Después de eso, entonces ya pensemos a ver cómo hago para ayudarle, ¿cierto? Pero primero, ¿dónde está la información? La organizo, la gestiono. Lastimosamente naturales no se puede gestionar mes a mes. Ojalá yo pudiera con mi cliente estar cada mes preguntándole. Él aparece para época de vencimientos. Bueno, miro cómo gestiono eso. Busco montar el impuesto real y ya después miro a ver cómo hago para ayudarle. Pues yo cómo hago para ayudarle si no sabe cuál es el real, ¿cierto? Si no conozco la realidad de mi cliente, yo lo que voy a, yo no sé si antes estoy de pronto pagando hasta más, ¿cierto? Hay que mirar bien. De pronto él no me dijo todo y se me olvidó que tenemos dependientes tributarios, pero nunca me dijo que tenía hijos o esposa o papá o hermanos que estuviera dependiendo de él. De pronto terminas pagando más impuestos. Y la idea ni es pagar de menos ni pagar de más. Toca poner a publicar a mi contribuyente, es pagar lo justo. En el caso del IVA, ya les decía previamente con la pregunta de Juan Pablo, recuerden que el IVA, al fin y al cabo, la plata no es del ciudadano, pues no del empresario, sino el que pagó el sujeto económico, el sujeto pasivo económico de nosotros. Pero en el IVA, ¿qué he visto yo en la práctica? Que es muy frecuente los errores. Mm, el reto en el IVA es clasificar bien los bienes, porque el IVA, al ser un impuesto de tipo real, el IVA se enfoca más en qué estoy vendiendo. Si estoy vendiendo bienes grabados al 19, al 5, excluidos, exentos o no grabados. Y muchas veces una mala gestión parte de yo no tener claro de qué es lo que estoy vendiendo. A veces lo he visto, termina uno viendo, ay, ¿cómo así? La factura, venta de bien grabada al 19, y eso mentiras que era excluido. Con la DIAN nunca va a pasar problemas cuando usted paga de más. Usted paga de más, la DIAN es contenta, lo felicita. El problema es que pague de menos. Pero cuando paga de más, pierde el cliente. Entonces, en el IVA, parte del problema es de una mala gestión inicial, cuando identifico mal los bienes, la partida arancelaria o si es un servicio, pero en el IVA, parte del problema es de la gestión y en el flujo de caja, ya lo expliqué en el IVA, y en la renta, muchos seguramente lo hacen, algunos no, pero una muy buena recomendación, que es muy básica, pero es muy efectiva, es la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque es muy complicado que uno le llegue al cliente y le diga, señor, el impuesto le da a pagar
10 millones. Y pocas personas tienen guardados en una cuenta disponibles, libres, 10 millones para pagar impuestos. Tendrá 10, pero para otras cosas, ¿cierto? Y como yo tengo que programarme, entonces sería más fácil pagar este impuesto en lugar de una sola, pagarlo en módicas cuotas. Julián, ¿eso cómo se hace? Retención en la fuente. Entonces, ¿qué pueden ustedes hacer ahora en época de rentas? Llega su cliente, usted le hace la declaración y usted encuentra, bueno, el impuesto básico de renta le dio, señor, 10 millones. Pero yo aquí veo que retenciones no tenemos. Tocó pagar 10. Y entonces, al cliente es muy fácil, o a todos nosotros, si usted cada mes le sacan de 1 millón de pesos, pues el millón igual duele, pero duele menos que sacar de 1 a 10. Entonces, fácil, venga, María, hagamos un favor, hagamos una cosa mejor. Es muy difícil sacar 10 ahora, ¿cierto? Sí. Opción uno, pide prestado al banco, pero financieramente hablando, eso no me cuadra, pero tiene un costo, los intereses, ¿no? Entonces, no va a pagar 10, va a pagar 10 más la cuota que me cobre el banco, pues más el interés, no sé, que eso digamos a 11, dependiendo de las cuotas y el interés. Bueno, no, mejor vamos a la empresa y pidamos el favor que nos retengan de más. La ley, por ejemplo, el 83, el artículo que habla de los pagos laborales, retención en la fuente, me dice, yo como empresario tengo la obligación de hacer unos cálculos y cada mes retenerle a usted por pagos laborales tanto valor. Pero la ley también me dice que yo como ciudadano, yo puedo pedirle a la empresa que me retenga de más. Yo hago una carta, eso está para el artículo 383. Yo, ¿qué no puedo hacer yo? Venga, empresario, no me retenga 1 millón, retenga 100.000 pesos. No, no, no. El empresario tiene que tener 1 millón, él no puede bajarse del millón. No es culpa de él además, es culpa de la ley, digamos culpa de la ley. Pues yo qué puedo decir y me tiene que aceptar. Venga, empresa, usted me está reteniendo cada mes 1 millón o nada, digamos en el ejemplo ahora, nada. Le solicito que a partir de ahora, cada vez más retenga de mi salario 1 millón de pesos por retención en la fuente. Y lo tiene que hacer. Claro, vea que es aquí lo coloqué, un tema de flujo de caja o de liquidez. Yo ya no tengo que sacar 10 millones de una. Hasta de pronto, por ejemplo, que dice, me da saldo a favor, pero tampoco que me saldo a favor. Los saldo a favor no sirven. El saldo a favor, la plata quedó guardada en la DIAN y la plata en la DIAN no da intereses, ¿cierto? Entonces, la idea es no pagar mucho, porque si pago mucho, legalmente hablando, no tengo la plata, me toca ir al banco y me cobra interés. Entonces, la estrategia es, vamos a la empresa, le pido que me retenga para que cuando llegue el impuesto, ya, señor, impuesto básico, 10 millones, retención 10, a pagar nada. Perfecto. Entonces llega el cliente, ay, ¿cómo así? No tengo que pagar nada. Le dice, no, sí tuvo que pagar. La vez que lo pagó durante todo el año, él queda matado, queda contento. Pero si de pronto usted planeó mal y le tuvieron de más, dio a favor. Cuando una renta da a favor, lo recomendable es, siempre y cuando pues todo esté en regla, inmediatamente pida esa devolución de la plata. ¿Por qué? Me dio a favor 100 millones de pesos, que hay casos pues que dan 100 mil, depende de una empresa, en fin. Esos 100 millones se quedan en la DIAN. Pasa un año, pasan dos. Esos 100 millones, ¿en cuánto se convirtieron? En 100. Incluso financieramente hablando, antes perdió valor, ¿no? Antes es menos de 100, si lo traigo valor presente, es menos plata. No, a mí eso no me interesa ya, a mí no me sirve eso. Señor, si usted no tiene problemas, cuando digo problemas es que esté evadiendo o enredos con la DIAN, si usted presenta la renta hoy y le da a favor 10 millones, de una pida la devolución de eso. Con esos 10, por lo menos, digamos, financieramente lo más básico, hará un CDT, al menos el CDT, y ahí le va a dar algo de plata. Entonces, la idea también es mediar. La tributaria se combina y a veces se pone muy interesante, normalmente, cuando uno entremezcla conceptos tributarios con conceptos financieros, porque al fin y al cabo los impuestos son plata, es dinero, que yo tengo que saber gestionar. Y una adecuada gestión del impuesto, pues me da una satisfacción, digamos, un rendimiento financiero, por lo menos un ahorro, evitando pagar sanciones. El predial, bueno, con el predial le pongo que hacer, salvo lo que les decía, si yo tengo una propiedad, toca pagar el impuesto. Prevención, pues arrende, pero pues en Medellín, además ayer leí una noticia en El Espectador, creo que Medellín está más caro ya que Bogotá en arrendamientos. Entonces usted dirá, bueno, yo pago arrendamiento y no pago predial,
no sé si el negocio salga, pero digamos, me ahorro el impuesto, ya hace parte de la planeación mía. ICA, no me interesa valorización. Bueno, esta contribución no hay mucha salvación. Es una contribución que se paga cuando el municipio, el distrito en este caso, hace ciertas obras, le carga, sí, al ciudadano que se ha beneficiado por esa obra un valor adicional. Entonces, bueno, es un beneficio que recibimos. ICA está ligado con una actividad comercial, industrial o de servicios. Tampoco hay mucho que hacer de pronto y quiero entrar ya para ir finalizando con este régimen. Yo creo que con esta diapositiva podemos terminar. Eh, las vamos, grandes estrategias de planeación tributaria hoy en día son costosas. Eh, Básicamente pasa por vehículos de inversión en el exterior, las más sofisticadas. Pues una empresa en Bahamas, que posee una en Panamá, que posee una en Colombia, eso existe y implica, es una mezcla de planeación con evasión en realidad. Eso es una mezcla muy rara. Pero eso lo hacen normalmente personas de mucha plata. Yo tengo me gano al mes 100 millones, que es mucho, pero para estas estrategias eso no es nada. Vale más el caldo que los huevos, vale más el abogado que tengo que pagarle en Panamá y el banco para que lo que me voy a ahorrar de impuestos. En Colombia, digamos, para los ciudadanos normales y empresas normales, pequeñitas o medianas, las estrategias son contadas, son más de creatividad, no evasión, creatividad, creemos diferentes empresas, usted se va a dedicar a vender lo grabado, lo excluido, usted vende lo grabado, pero como no da tope no es responsable, en fin, va a colocar a la empresa salarios en nombre mío, le aumento el gasto a la empresa, me traslado el ingreso a mí, digamos, cositas sencillas. Pero dentro de eso, la más fácil, sí, es este régimen. La reforma tributaria que está en curso en el Congreso, que yo creo que no la van a aprobar, que no hay como ambiente para eso, está en vía de eliminar el simple, pero yo creo que no lo van a eliminar tan fácilmente. El simple hoy en día pues es la mejor herramienta para manejar tributariamente la de una empresa. El simple no me ayuda con el IVA, es decir, el IVA sigue siendo el IVA. El simple lo que hace es sustituir el impuesto de renta. Entonces, quien decida, que es voluntario, y si cumple unos topes, pero quien decida acogerse voluntariamente, es voluntario, al régimen simple, ya no declara ICA, paga ICA, pero lo paga dentro del simple, ya no tiene que entenderse con el municipio, lo cual ya es una planeación tributaria. Yo tengo un negocio en 4 municipios, en cada pueblito vaya y pague impuestos, eso no me gusta, es muy desgastante. No, pague únicamente a la DIAN, pero como herramienta tributaria, por lo menos sí puede ser beneficioso porque pagamos los impuestos. Dos ejemplos sencillos para terminar. ¿Cuánto me beneficia? Si mi empresa tiene rentabilidades muy altas, es simple me sirve, porque el impuesto de renta se paga sobre la rentabilidad. En cambio, el simple se paga sobre el ingreso. Entonces, empresas que tienen rentabilidades como los restaurantes, de pronto, rentabilidades, no sé, del 20, del 30, hasta más, es mejor pagar simple, porque se paga sobre el ingreso. Pero empresas que estoy comenzando y yo preveo que el primer año voy a perder plata, o empresas que tienen rentabilidades bajitas, 2%, 3%, las tiendas son rentabilidades bajitas, ganan es por volumen, no unitariamente, la rentabilidad es unitaria es bajita, esos negocios, ese tal vez no les sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo rentabilidades bajitas, o incluso pérdida, no voy a pagar impuesto de renta. Pero si me meto al simple, como tributa sobre el ingreso, al simple no le importa a usted cuánto ganó. Ah, es que yo perdí. Señor, es que el simple no le importa que usted perdió. ¿Usted cuánto fue que vendió? Pues yo vendí 1.000 millones y me gasté 1.200, perdí 200, señor, pero vendió 1.000. Sobre 1.000, págueme el simple, págueme el impuesto. En cambio, en renta no va a pagar. Entonces, el simple es de mucho cuidado. En la DIAN, cuando como es el simple, y todavía, la DIAN sale a vender la idea de que el simple es lo mejor del mundo. Lo digo porque yo he tenido estudiantes en posgrado de la DIAN y sé que les han dicho eso. Y también conozco compañeros que les han dicho eso. Ojo, cuando usted decide, cuando la norma le dice voluntariamente, uno voluntariamente quiere pagar menos, no más, ¿cierto? Y voluntariamente hablando, uno tiene que revisar, planear,
como digo yo, tirar cálculo, tirar calculadora, tirar cuentas. El simple no se dejen engañar. A algunas empresas les sirve, les beneficia, les ahorra plata. A otros, en cambio, los perjudica. Entonces, tengan cuidado con el simple, que está vigente y puede ser muy bueno o puede ser terrible. Bien, yo aquí tenía unas conclusiones, ya para terminar, y la diapositiva. Para terminar, voy a leerlo. La gestión tributaria como herramienta estratégica no es solo un requisito legal, sino una oportunidad para optimizar recursos y mejorar la competitividad de su negocio o actividad profesional. El conocimiento normativo es poder, ¿sí? Mantenerse actualizado sobre la legislación tributaria permite identificar oportunidades de ahorro fiscal y evitar contingencias. A veces a los contadores, a los estudiantes de pregrado sobre todo, les es molesto o frustrante saber que después de 5 años de formación, o dependiendo de la universidad, 4 incluso, tienen que seguir formándose. Sí, porque lo tributario es dinámico, es cambiante, pero tengan presente que en la medida en que yo mejor conozca y domine la norma tributaria, pues voy a estar en capacidad de darle a mi cliente una mejor asesoría y cobrar más. Algunos contadores, hay que mirar pues el negocio, y dice al cliente, yo le ahorro, le ayudo a ahorrar esta plata, pues le cobro el 10% de lo que se ayuda a ahorrar, o al menos va a tener un buen trabajo, pero el contador que sale y no se actualiza, se va quedando atrás, se va quedando atrás, y no va a salir de esa auxiliar contable, qué sé yo. Yo estoy contento ahí, bueno, pero quiere mejorar, conozca. Este fundamental que también lo venía diciendo, la planeación tributaria marca la diferencia. Actuar de manera reactiva frente a obligaciones tributarias limita posibilidades de optimización fiscal. Ser proactivo es la clave. Proactivo, conocer y gestionar. Esta es la diapositiva del NAF. Recuerden que la DIAN tiene convenios con las universidades, tiene un convenio con el ITM. Estamos en la sede Fraternidad en el quinto piso. Y también tenemos consultorio a través de redes. Aquí el link me remite al NAF. Yo les remito la presentación. Pero bueno, la idea es que nos consulten, nos pregunten, estudien, armen redes de trabajo. Difícilmente un contador, ahí sea muy bueno, trabaja solo. Yo no trabajo solo, mis amigos no trabajan solos, porque uno tiene una visión del mundo, pero con amigos uno se complementa. Y él tiene experiencia de construcción, en el hospital, en el sector público, y cuando uno arma redes, uno le va mejor en la vida. No solamente por los conocidos, porque me recomiendan, sino porque en materia tributaria sale una duda. Y yo llamo a Pedro, ay, vení, ¿vos qué pensás de esto? Y me da una visión, ve, yo no había pensado eso. Llama a otro y me complementa. Entonces, apóyense de los amigos, apóyense del NAF, por favor, o apóyense, yo también les comparto mis datos, me pueden llamar es completamente gratis, yo también les colaboro con mucho gusto, para servirles, o de la DIAN en orientación al contribuyente. Muchísimas gracias. Espero que haya sido la charla de su agrado. No sé si hay alguna pregunta final. Creo que alguien levantó la mano. Creo que Daniela o la volvió a bajar, no sé. Creo que no, ¿cierto? No, profe, están aplaudiendo. Profe, muchas gracias. Esta Ah, ya. virtualidad sí nos tiene por aquí para Bueno. abrir el micrófono, así gracias. Pero sí, súper enriquecedor, pues como todo lo que nos contaste y de todas maneras, pues sí nos sirve de manera natural o jurídica, pues para los que tienen empresa y eso, súper valioso. Entonces, yo sí te agradezco un montón por la charla. Es con mucho gusto, siempre la orden. Inclusive hasta deberían salir más, pues porque no, pues yo por ejemplo soy profesora y los invité pues a mis estudiantes, que no son muchos hasta ahora, pero sí es muy bueno pues como este tipo de charlas para que también tengan como otros temas y que también pues se puedan como enlazar con el desarrollo de los cursos. Entonces, de verdad que muchas gracias.
Muchísimas gracias, con mucho gusto. Profe Julián, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. El próximo mes tenemos otra charla que se llama Alternativas de Inversión y Financiación. Esa va a ser el jueves 13 de noviembre a la misma hora y también de manera virtual, así que cordialmente invitados, estén muy pendientes de las redes sociales, del correo electrónico. Les estaremos haciendo extensiva invitación para que se registren y asistan y sigamos aprovechando estos espacios de formación que son por demás muy enriquecedores. ¿Listo? Y, profe, le Muchísimas agradezco, gracias. le agradezco entonces, profe, nos comparta la presentación para hacérsela llegar a los asistentes a la charla. Por ahí veo que el Dale. profe Johnny Cano quiere hablar, así que adelante, profe. Buenas tardes. Julián, no, es que veo que en el chat, no sé si esa pregunta la respondieron ahorita. Daniela pregunta que si como persona natural se puede registrar una marca. Hola, profe, no había visto la pregunta. Daniela, pues yo no soy experto en registro marcario. Pues voy a consultar con un abogado que hace los trámites. Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Ante la Superintendencia de Comercio. Pero la verdad, si algo me puede escribir y yo le consulto con mucho gusto. Creería que sí, pero no le doy como respuesta con seguridad 100%. De todas formas, de pronto y para complementar un poquito, pues se puede iniciar o crear empresa como persona natural y ante la Cámara de Comercio registrar el establecimiento de comercio sin necesidad de registrarse pues como persona jurídica, por si de Pero, pronto la no pregunta sé si era la por pregunta esa era parte. por el negocio, que se puede como natural, o sea una marca de un Como un producto. registro de marca de un producto. Sí, Ajá. no sé la pregunta por dónde iba. Creo que Sí, era por pero la marca, pero sí, es un tema más que de impuestos, de registro de marca, pero es sí. válida la pregunta. Listo. Si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias nuevamente, profe, y a todos los asistentes. Que tengan una feliz tarde. Muchas Gracias, Muchas gracias, lo hasta gracias. luego. mismo. Hasta Gracias, Muchas profe luego. gracias, Julián. una Feliz Hasta feliz día. luego. tarde. Gracias.